Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente esta tarde del sábado, como siempre, con un contenido muy variado. Una semana muy activa, ya no se puede caminar, no sé de dónde sale tanta gente en la calle. Pero no de Black Friday, porque ha estado bastante flojo. El Black Friday sí, ha sido todo un fracaso. El país ha demostrado que no hay recursos. Mucha gente en la calle, pero no comprando, no necesariamente. Señores, esa voz que ustedes oyen arrancó la invitada. Ay, no me ha dado tiempo ni de presentarla. Ya arrancó. Son así. Ay, perdón, no sé qué estábamos en Ella arrancó de una vez. Me van a ahorcar los comerciantes. Vamos a estar más adelante hablando con la doctora Banaí. Me encanta ese nombre. Ay, Dios. Sí, Bello indígena, doctor. indígena. Y le voy a preguntar qué significa más adelante. El nacimiento del mar. Wow, qué bien. Sí. Bueno, y entonces recibo a mi compañero María Estela de León. Ricardo estará ausente nuevamente, pero se reintegra a partir del próximo sábado. María Estela. Buenas tardes, Carmen Luz, Banaí, a la magistrada, Cleopatra mi González. estimada, a mí la magistrada Cleopatra, que está acompañándonos en esta tarde entre mujeres y un hombre para hablar de temas de mujeres. Qué cosa, ¿eh? Yo muy encantado. Muy encantado. De ser aquí el balance. Rafael Augusto Corporán Quesada. Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo pasaron su semana? Feliz, ¿no? Cuando tú ves una mujer de rojo no se le pregunta que cómo ha pasado, que cómo están, tú le preguntas que para dónde que hay que ir. Y que conste que cuando están de gris están disimulando su felicidad. Bueno, este programa va a estar bueno esta tarde. Cuando estamos de blanco y negro, Bueno. estamos tratando de ocultar y reflejar. Yo te digo, tú y yo, no sé. Lo único que yo puedo decir es que yo me veo reflejado en todos ustedes. Oye, eso es un hombre equilibrado. Muy bien por él. Que conste que la magistrada Cleopatra no es la que está buscando Kathleen Martínez, que le deseamos todo el éxito, es una mujer emprendedora con gran potencial. Esta es la magistrada de la Corte de Trabajo de Santo Domingo Este, apenas pensionada, pero ya ustedes se imaginan toda la capacidad y sapiencia que tiene una mujer en materia de trabajo en un país donde el acoso laboral es un tema a conocerse. Está a la orden del Y de día. eso vamos a estar hablando más adelante. La verdad que ha sido una semana muy, muy interesante. Ustedes tuvieron una actividad muy buena con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, o sea, erradicar cualquier tipo de violencia. Y déjame ver si lo tengo en este celular, porque tomé esta foto pensando precisamente en ti, esta captura, que hablaba, creo que fue en el, déjame ver si hablaba de que República Dominicana registra 4.170 embarazos en adolescentes el primer trimestre del 2025. Es así, pese a tener una ley, pero es lo que hablamos tú y yo, y qué bueno que la magistrada Banaí está ahí, que conversábamos siempre de estos temas, que no basta con tener normativas, sino vamos a las interioridades de la cultura de la sociedad para poder cambiar conducta. Esa ha sido la diferencia entre una legislación que prácticamente 3 años va a cumplir, magistrada, la ley, Sí. que fue impulsada por el Parlamento, por el Parlacén, la iniciativa del grupo de familia del Parlacén. Silvia fue una de las promotoras, en ese entonces era presidenta del Parlacén. Sin embargo, no se ha visto los resultados, Carmen Luz, porque sigue siendo un desafío para la República Dominicana y para el estado de conciencia de la gente ver a una niña embarazada e invisibilizarla. Solamente hay mucho ruido dependiendo de cuál es la niña y dónde se mueve. Natural. Si es en Buechí o en el campo mío, eso pasa desapercibido, y entiendo que debe ser más rigurosa la persecución de ese delito y de esa violación a las niñas en el país y a las adolescentes. Como tenemos un programa súper interesante, vamos a arrancar temprano y prefiero ir en este momento a una pausa comercial, y entonces a la vuelta quiero que sea precisamente mi compañera María Estela de León quien tenga el privilegio de introducir. Ya ella lo hizo sola como una mujer empoderadas. Solamente faltó que se presentara, pero nosotros queremos hacerlo formalmente. No siempre tenemos la oportunidad de tener un plato tan bueno, de tener una mujer tan interesante. Yo le decía que para mí uno de los rostros más hermosos que he visto en los últimos tiempos, y ella me dijo, pero hay que ayudarse un chin, y fue a ponerse un poco de pintalabios. Regresamos. Vanidades.
Una reflexión para ser más positivos. La frase positiva. En la vida todo es amor. Si uno ama, está vivo. Si crea amor, las cosas buenas forzosamente llegan. Bueno, la verdad es que el contenido del programa que estamos haciendo aquí es súper interesante. Si usted quiere hacer una pregunta, nuestra línea de comunicación es 809-540-1065. Y desde ahora estoy comprometiendo a la magistrada Cleopatra González para que venga a hacer un programa solo sobre acoso laboral, porque de acuerdo a lo que nos está explicando, el caso es más complejo de lo que nosotros creemos. Pero eso vamos a tener pendiente, señorita. Bueno, vamos a dar la hoja robusta de esta mujer. Y yo lo primero mira, yo creo que en las primeras 4 líneas está resuelto. Yo lo primero que debo decir que estamos frente a una jurista acabada y muy consciente del rol que debe jugar en la sociedad cada vez que tiene la oportunidad de tener un caso o tener una persona, porque ella sí sabe distinguir entre un caso y una persona y siempre elige la persona. Experta en derecho, democracia, en derecho de mujeres, de igualdad. Se ha graduado en universidades desde Castilla, Alcalá de Henares, la Complutense de Madrid. Ya ustedes saben de qué jurista y de qué mujer y de qué estatura de profesional estamos hablando. Además es conferencista internacional, charlista, articulista, panelista, catedrática, editoras académicas. Óyeme, con una actividad aquí sí cabe, institucional. Como decía el locutor aquel, esta es una mujer que lo tiene todo. Esta mujer lo tiene emulando todo. un país como el que tenemos, que decimos que lo tenemos todo. Así es. Entonces podemos, ¿verdad?, emular un poquito nuestro país, que bien que nos ayuda ser de un país con un clima tan variado, con gente tan hospitalaria, pero sobre todo con una historia de lucha de mujeres que, aunque la Constitución y el país todavía no le reconocen esos espacios, no como Constitución, sino como hechos concretos, la mujer en este país tiene una determinación y ha tenido una voz cantante en todas las etapas de la vida. Pero eso estamos nosotras las mujeres obligadas a dárselo. Hace poco, apenas un par de años, que a Abigail Mejía la elevaron al Panteón. Y se sabe que fue la mujer que obtuvo que el derecho del voto de la mujer en el 1942 fuera inserto en la Constitución. Pero más aún, todavía la Constitución, aunque la ley le dedica solo un día a María Trinidad Sánchez para reconocerla como una gran patriota, todavía falta mucho camino para que se sepa quién fue esa gran mujer, porque si bien tenemos 3 padres de la patria, no hay padre sin madre. Esos son temas todos por ver, pero todo eso tiene que ver cómo la mujer ha tenido un segundo lugar en la historia y en la sociedad. Pero para eso estamos la generación de relevo, para demostrar que no es así. Doctora, qué bueno que usted trae, a propósito de que estamos ya culminando el mes de la violencia, todo un mes. Correcto. Para visibilizar y conmemorar ese gran desafío que tiene el Estado Dominicano de hacer frente a la violencia estructural que viven las mujeres y niñas en el país. Y hablando de María Trinidad Sánchez, la primera mujer que sin ser ciudadana fue sometida a la guillotina y murió por violencia política, y todavía en este país no nos atrevemos a visibilizar la conducta de violencia política sobre las mujeres, bueno, aún sin haber tenido el derecho. La gran violencia política, el primer hito, se cometió con María Trinidad Sánchez. Yo a veces pienso que por qué razón nosotros no decimos eso a viva voz. La violencia política histórica, constitucional, empezó con María Trinidad Sánchez, porque justo ella la fusilan un 27 de febrero, justo al año de que nuestro país fue constituido un Estado de Derecho como el que tenemos. Entonces, no fue a ningún otro, fue una mujer la que fue objeto de un fusilamiento por no haber cedido los derechos de decir quiénes eran aquellos que ella estaba protegiendo, los mismos que finalmente lograron el objetivo de la patria. Exacto. Pero todavía la patria le debe a María Trinidad Sánchez espacio. Y hablando precisamente de mujeres como María Trinidad Sánchez, se me ocurre preguntarle, doctora, ¿qué estamos haciendo en términos de políticas públicas para cambiar la dignidad, mejorar ese espacio que la mujer tiene que ocupar en términos laboral, político, social? ¿Qué estamos haciendo? Se ha caminado bastante y se encaminan las políticas hacia eso. Por ejemplo, a nivel electoral hay un gran alcance.
tenemos un 60-40 para los puestos públicos en materia electoral. Eso ya es un hito, porque antes era un 33% apenas. Ahora la valla es alta, pero no dicen que el 40 es la mujer y el 60 el hombre, es quien lo alcance. Quien lo alcance implica que nosotras las mujeres tenemos el camino abierto para lograrlo. Pero es toda una cultura que hay que lograr, hay que meterlo en el tuétano de la mujer. La mujer tiene primero que empezar a hacer lo que corresponde, sororidad entre nosotras. El espacio de la mujer es la única que va a determinar si lo va a dejar que nosotras lo ocupemos. No es cierto que sean los hombres que lo determinan. Somos nosotras mismas las que nos hemos quitado el espacio. Por lo tanto, el llamado es a la mujer por la mujer. Apoyarnos la una con la otra y no discriminarnos. Si bien es cierto que hay lo que se llama la violencia política, que es el modo en que los hombres nos eliminan del espacio político con diferentes modalidades, no menos cierto es que la mujer está llamada a defenderse a sí misma, en grupo, entre mujeres propiamente. Entonces, no es cierto que del todo el problema político es por un tema de vejación de los hombres. Es un tema a revisar, donde nosotras mismas tenemos que buscar nuestros espacios. Hay un tema evidente también en el tema de la violencia, que es ahora lo que le llaman violencia vicaria, que la magistrada en días pasados ya tuvo un programa y yo hice una inserción en algo, y la magistrada Jenny Berenice, e incluso hay un banco que ha llamado a ese tema, que es la violencia que ejercen los hombres a través de los hijos para afectar a las madres. Eso es un tipo de violencia que ya en España hay legislación y en 14 estados de México ya se castiga, porque es que evidentemente la violencia es una enfermedad, como dirían los italianos, es una malatía, es como un cáncer que muta. Cuando no está de un modo, está de otro, porque va buscando la manera de segregar la mujer. Y ese tipo de violencia es nueva en nuestra sociedad, aunque todos la conocemos, pero no la conocíamos con su nombre y apellido. Doctora, quisiera interrumpirla, perdón, María Estela, en esa parte, porque también hay una violencia que ejerce la mujer usando los hijos en contra del hombre. Sí. Bueno, esa violencia, si no se llama vicaria, porque siempre se designa ahora, la violencia es la del hombre contra, en ese caso yo diría que si no bien es violencia vicaria, es abuso. Yo creo que eso es un abuso, porque eso lo establece el Código del Menor en relación cuando la mujer utiliza a los hijos como mecanismos de represión y de violencia contra un padre, o socialmente o familiarmente. Ya eso es un abuso de la madre contra sus hijos. Pero cuando es el hombre que utiliza a los hijos, por eso en derecho existe lo que se llama tipificación de los delitos, porque se le pone nombre, apellido, alcance y se define quién es el actor. En el caso de la madre abusando de sus hijos, es una madre abusiva, abusando de sus hijos menores, y hay un principio en materia de menor que se llama el interés superior del menor, y a esos hijos lo protege la ley del menor. Pero cuando es el padre que abusa del menor para afectar a la madre, eso todavía no está legislado en nuestro país. En este país esa legislación no existe. Sin embargo, ya países desarrollados como, España lo tiene ya, que esa es una tesis de la señora Baccaro, que ha dedicado su vida, que es una investigadora, que ha puesto el punto sobre la I, sobre ese tipo de violencia, que uno piensa, bueno, pero ahora los hijos sí, pero los hijos salen de la madre. Y esa afectación tiene que tener un nombre y apellido. Se llama violencia vicaria. Creo que la magistrada Cleopatra quiere agregar algo. Sí, sucede que estuve en una reunión de Ormusa, es la organización de mujeres maltratadas que tiene la sede en Colombia. Estuve en una conferencia hace 3 días que se estaba hablando sobre eso. La violencia de la que hablaba la doctora Banaí, vicaria, se puede dividir en 2 fases. La de los hombres es la mayor y es la menos tratada. La de las mujeres, cuando ponen los hijos en contra de los hombres, llama más la atención, porque siempre nos mantienen a las mujeres como que vamos detrás. Y entonces Ormusa se encarga de cada año hacer un evento internacional donde se trata todo lo que se llama acoso, violencia en contra de la mujer, pero tienen una sección de violencia en contra de los hombres. Y
me llama la atención porque cada vez que se está dando esa parte de la violencia en contra de los hombres, yo le digo que por qué no hay hombres para que se puedan defender y puedan disertar con relación a eso. Y ellos lo que hacen, ellas se sonríen todas. No llevan un hombre y digo, no me gusta, por eso no soy miembro, porque siempre, las 3 ocasiones que he participado, yo le digo, ¿por qué no hay un hombre? Porque si la mujer se está defendiendo, tienen que darle oportunidad al hombre también que se defienda. Claro. De igualdad. Le voy a hacer una anécdota de mi hermana. Mi hermana vive en Estados Unidos y un día fue a la fiscalía con una amiga allá en el Bronx y había un señor que estaba, señores, disfrazado porque le quitaron toda la piel a la mujer, y cuando él dijo que iba a poner una querella en contra de la esposa, se le rieron y le dijeron palabras ofensivas al hombre porque fue a poner la querella porque la mujer lo golpeó. Entonces mi hermana, que es una revolucionaria sin título, ella se paró y habló y se quejó y dijo que eso era una violencia en contra de los hombres, porque si él está así, porque la mujer le dio, porque la mujer lo mordió y le hizo de todo, que se le notaba, entonces no debería de ser objeto de burla por parte de los mismos hombres y por parte de las mujeres. Por eso esa violencia se encuentra como retraída. No le dan oportunidad a los hombres de que puedan defenderse y puedan también denunciar, que son porque lo de que violencia. hacen es una burla. Bueno, nos indican que tenemos que ir a una pausa y regresamos en breve con este programa tan interesante. Carmen Luz Beato, contigo cada sábado en Por Dentro, por Sol, la más interactiva. Y todo el mundo se ha ido. Bueno, estamos en el Despacio. wow, que este programa, Tú vas a tener- señores. vamos a tener que hacer 2 programas de este claro. programa, porque tú vas a tener que poner cámara en los recesos. La verdad que Mira, si tú pones cámara en los recesos, el programa que se va a ver más que el de los recesos. Hasta como los votos disidentes de la sentencia. La sentencia manda, pero los votos disidentes son más importantes. Así pasa en este programa. bueno, tú ibas a hacer una pregunta, Rafael. Sí, bueno, realmente tiene que ver con, como vamos a aprovechar que la magistrada tiene conocimiento constitucional y también hay un aspecto de acoso. Aquí ha habido un revuelo en esta semana por la sentencia del Tribunal Constitucional que despenaliza, no que certifica, sino que despenaliza las relaciones homosexuales en las Fuerzas Armadas. Entonces, De cualquier miembro que participe en esos cuerpos, es lo que dice la sí, que despenaliza, por ejemplo, anteriormente le cabía cárcel o una serie de sanciones por ejercer esa actitud. Es correcto. Ahora mismo esa sentencia lo que hace es que despenaliza el que tengan que pagar cárcel, porque por ejemplo no cogen cárcel cuando hacen adulterio. Es O que ellos cuando no son salen ellos no son tribunales para penalizar y no tienen esa No, facultad. yo lo que le digo que en las Ese es Fuerzas el problema. Armadas, por ejemplo, si usted tiene relaciones con un pelotón, Lo primero que usted no hay no- ningún lo primero- problema. lo primero que No usted hay no- ningún problema, pero si usted tiene sexo con el mismo sexo, ahí sí hay un problema y lo penaliza. Pero lo primero que tú no puedes tener relaciones en el lugar de trabajo. Sí, pero Eso es lo principal. pero sucede, y entonces eso es lo que está dependiendo de No, realmente la pregunta mía es Malentendido. sobre esa sentencia, ¿cuál es la opinión? Bueno, ¿Qué- ahí está que hablan la magistrada. Es que la sentencia ha estado mal entendida. Lo primero es que la sentencia lo que establece es que ese cuerpo, ese tribunal militar no penaliza porque su facultad no es esa. Lo segundo es que la Constitución habla sobre el libre desarrollo de la personalidad. Lo tercero es que hay un principio de igualdad ante la ley y hay un principio de no discriminación y no exclusión que es constitucional. Entonces, ¿qué es lo que dice la sentencia? Usted no tiene por qué opinar sobre la preferencia sexual de nadie. Eso no puede ser el principio que rija, porque si hay un libre desarrollo de la personalidad, esa sentencia lo único que ha dicho es respeten. Y si nos vamos a anterior a nuestra Constitución y a todos estos temas, nosotros cuando éramos muchachos nos regíamos en las escuelas por un elemental principio, nos los enseñaban básico. El principio que Juárez, el mexicano, decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso es lo que busca en la sociedad y es lo que debe propender. Entonces aquí, evidentemente, llevaron ese caso al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional tiene que regirse por los principios constitucionales.
Luego, como lo entienda el público, como lo entienda el pueblo o como lo interpreten, es otra historia. Ahora, ellos hicieron su trabajo. Claro, dicen que hay pocos votos, que unos votos fueron disidentes, otros votos como que se excluyeron, pero finalmente ahí lo que hay es una libertad del libre desarrollo de la personalidad bien interpretada y un derecho a no exclusión, un derecho a la igualdad, porque uno no puede equivocarse en los principios constitucionales. Hay que tener mucho cuidado cuando aquí se elevan recursos al Tribunal Constitucional, en el orden que sea, por inconstitucionalidad, por revisión, porque el Tribunal Constitucional tiene que aplicar la Constitución. Y este país tiene que saber que ese Tribunal Constitucional de 2010 hacia acá, es decir, es un tribunal joven. Todavía todo lo que implica la interpretación constitucional va a ser novedoso, porque el dominicano va a tener que educarse de cara a esta Constitución, que por cierto es la mejor Constitución que hemos tenido y quizás somos nosotros los que tenemos que llegar a entender qué dice la Constitución para poder equilibrar nuestro conocimiento y equilibrar nuestra sociedad. O sea, no hay nada de novedoso que no sea la interpretación constitucional. Si ellos llegaran a equivocarse en una interpretación constitucional, bueno, ya veremos, pero por ahora esa interpretación está acorde a los principios constitucionales. Maestra González. Puede ser que sí. Es así como dice la doctora, pero en la vida real no es eso lo que han interpretado. La interpretación que se le está dando, según se ve en la televisión, en las redes, la interpretación es que ya ellos están con el uniforme puesto, bailando entre dos, bailando pegados. Entonces, esa interpretación debe de ser educada a la población ante esa resolución, ante esa sentencia que dio el Tribunal Constitucional, porque tenemos siempre que apelar que no todo el mundo interpreta la ley, porque todo el mundo no es abogado. Entonces, hay un desconocimiento de qué es lo que se quiere decir. Y hay un grupo que le conviene, que ha desatado la furia de querer ya presentarse con los uniformes, como yo lo vi y me escandalicé, besándose y bailando. Sí, que son exageraciones, porque no hay la educación. Y yo creo que aquí debe de intervenir lo que se llaman esos centros militares, de dar una orientación, de llevar personas capacitadas que lo orienten de cuál es el derecho que tiene, porque así como tienen derecho que le está dando la Constitución, también tienen deberes que cumplir ante la institución castrense que ellos están, donde ellos pertenecen, porque si no lo educan, se va a volver un caos, como está apareciendo en las redes sociales, como está apareciendo en los videos. Magistrada, hay un elemento. La educación es lo principal. A mí me gustaría, ustedes, sobre todo la magistrada Banaí, que tiene amplio conocimiento en derecho constitucional, hay un tema y es la voluntad de la gente, o sea, de las personas para elegir su sexualidad. Si no contraviene con este precepto de la buena costumbre en la sociedad, yo no veo por qué un órgano tiene que decidir con quién yo puedo tener o no un vínculo de mi preferencia sexual. No estoy a favor ni en contra ni nada de eso. Simplemente en la libertad que tiene el ser humano de poder elegir esa parte. Ahora, si ponemos en contexto, cuando se dio en el reglamento, no había mujeres en ese cuerpo. Ese es un cuerpo que se han incorporado las mujeres en los últimos años, así. Era un cuerpo eminentemente de hombres, que también hay que entender el contexto en el que se dio también esa decisión al interno de esas entidades castrenses. Bueno, lo que pasa es que como la Constitución Dominicana establece el principio de la progresión en los derechos, tenemos que evaluar el momento en que se impone el recurso y si es hombre y mujer, lo que hay que preservar es eso que existe en el momento, en base a los principios constitucionales. Los principios constitucionales son claros: el principio de igualdad, el principio de la libre desarrollo de la personalidad, la no exclusión, la no marginación. Ahora, la educación al interno de cada uno de estos cuerpos, incluyendo, vamos a verlo más aún, al interno de nuestros hogares. Se está educando todavía el interno del hogar, el hombre y la mujer, para que sepan educar sus hijos. ¿Qué no decir de otros lugares donde nadie es familia? Exacto. Entonces, evidentemente, tenemos un tema de educación formal en un país donde todo el mundo quiere decir que yo me voy a arropar con la Constitución, pero no conocen ni siquiera la base constitucional. Entonces, hay que educar para que se sepa que todas las leyes, todas las normas tienen que pasar por el tamiz constitucional, y si no están acorde a la Constitución, esa interpretación le corresponde a ese alto tribunal. Sí, pero interpretarla. También debemos de volver a recalcar
que debe de llegarse a las escuelas de nuevo la moral y cívica. Claro. Porque la moral y cívica venía siendo el complemento a la educación que se le daba en el hogar. Eso complementaba. Luego que quitaron ya moral y cívica, por lo menos yo siempre he dicho que debe de darse una materia que se llama comportamiento humano. Que yo creo que incorporaron, magistrada, nueva vez. Sí, pero no la está están, en proceso, no la están, todavía no la están dando en las escuelas. Y solamente dieron la resolución y no se está dando en las escuelas. El ministro de Educación, desde que llegó el nuevo, no lo ha mencionado eso. Después que dieron la resolución, no se está dando porque no hay una capacidad económica para pagar personas capacitadas para que puedan darnos como la que no, y moral ese cívica. 4%, pero Ese el dinero 4% existe, está ahora. habría que ver si hay La el distribución. profesorado Yo estuve- suficiente con esa Yo estuve en una vocación. reunión, perdón, donde el ministro de Educación sí estableció en la ruta de trabajo del ministerio hace como unos 4 o 5 meses que se va a incluir en las escuelas. Pero todavía no debe ser. está. Se va a incluir y así nos vamos. Y se va y luego cambian de ministro y viene el otro y se va y viene. Pero no han empezado de nuevo a darnos esa moral y cívica que es lo que va formando desde pequeño para que usted pueda. Pero la formación humana, que yo le digo, cuando yo escuché por primera vez formación humana, fue que estaban dando un currículum del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ellos dijeron que él se graduó en Harvard de comportamiento humano. Y digo, Dios mío, ¿y qué es eso? ¿qué especialidad es esa? Y cuando yo me puse a investigar, porque me llamó la atención, tú vas a Harvard y te gradúas en comportamiento humano, entonces empecé a estudiar la materia. Y fíjense que debería de darse esa materia como primo base en la primaria, porque el comportamiento humano abarca todo lo que tiene que ver con el ser humano y así pueden, con lo que está de moda ahora, que es la salud mental, si se diera comportamiento humano desde el principio, la salud mental fuera menos, porque te va orientando y hablándote de las pautas que tú debes de tener como persona para tú estar dentro de la sociedad haciendo un papel que no deje nada que reprochar, sino que tú hagas un papel que vaya con los lineamientos, como nosotros lo teníamos antes en la escuela primaria. Ustedes recuerdan que moral y cívica, el que quemaba derechos y deberes. derechos y deberes, así se llamaba el programa de televisión que yo tenía. Y urbanidad también. Y urbanidad, Urbanidad. donde a uno lo llevaban a sembrar la matita en el mes de febrero, la ropa que tú tenías que Magistrada, ir que una aquí en este materia. país solamente limpio. hablamos de derechos, pero los Ve, deberes los tenemos que ir- guardados. tenemos que Los ir a deberes una ciudadanos. De política en este Vamos a país. una pausa porque a Romer le va a dar algo allá de Romer, aquel lado. tranquilo. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. Bueno, la verdad es que este programa sazo se nos ha acabado el tiempo. Y vamos a hablar de política, y vamos a hablar de derechos. Aquí hemos y vamos a demostrado hablar que de las tantas mujeres nos cosas. acompañamos, que derribamos el mito que dicen que las mujeres estamos en contra de las mujeres. Hoy demostramos en Por Dentro que las mujeres somos aliadas. Así es. Y lo cierto es que, decía Rafa, estas mujeres, Carmen Luz, tenemos que traerla de nuevo a hacer otro programa, porque se nos están quedando cosas. Sí, falta. Tenemos Y yo que creo hablar de la sí. violencia Tenemos que hablar laboral, del acoso, que es tenemos del que acoso hablar de la laboral. violencia laboral, tenemos que Está hablar de la acabando este participación país. política de la Sí, mujer, claro. tenemos que hablar Las de... aspiraciones de las mujeres a la presidencia de la República y el famoso tema de la candidatura independiente. Exacto. A ver si Todo es ahí que eso se van a tenemos- montar esas mujeres Todo y ver eso si es tenemos que posible. hablarlo. Hay Y muchas ante los cosas que hablar. tribunales superiores, la inserción de las mujeres mujeres ante dirigiendo los tribunales. los tribunales superiores. Muchas que mujeres en estamos la justicia y ahí. pocos dirigiendo estamentos casi de, ninguna. por no Estamos en un decir ninguna. 65% de mujeres. de Sí. participación, del De compromiso. mujer ante hombre en todos los tribunales Pero de la ¿cuántas República? están dirigiendo tribunales? Ninguna. Ninguna. Ah, bueno, te ve. Ninguna, gracias. O sea, dirigiendo como presidente de tribunal, de Suprema, no, ninguna. Ninguna. Sí, Y sí, ninguna de, mujer- de corte De corte, solamente. sí, de ese Hay exacto. mujeres de corte. Pero una mujer en la no ha Suprema dirigido la Corte Suprema. ninguna sala la está O sea, de los dirigiendo. tres- Constitucional tampoco. Perdón, No. de los 3 poderes del Estado y de los 2 extrapoder,
No ha pasado una mujer por ahí. Ninguna mujer ha presidenta. dirigido. ¿Y ustedes creen que hay mujeres que estén preparadas? Porque Muchísimas. Muchísimas. ¿Y qué pasa? Estamos más preparadas ¿Y qué que los pasa? hombres. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es lo mismo que siempre ha pasado. Óyeme, yo que quisiera estamos ponerle un dirigidos. nombre que no es violencia vicaria, que es el abuso del hombre a través de los hijos para que la mujer sufra. Yo quiero ponerle un nombre y lo voy a buscar y un día de esto voy a decirlo. ¿Cuál es el trabajo que hacen los hombres visibilizando a la mujer y en el momento de importancia donde deben apoyarla? Inmediatamente se retiran y oscurecen esa figura y hasta paga para que no. Eso tiene que tener un nombre, que no es violencia política. Porque definitivamente eso tiene que tener un nombre. Las mujeres no llegamos porque en el momento, en el hito, en el momento de importancia, óyeme, la desdibujan. Será la desdibujan. negociación, la Pero si capacidad se de dan negociación cuenta de que las hay una mujeres. sola mujer dentro del consejo que están eligiendo los jueces de todo el país, hay una sola mujer. Y la capacidad de las secretaria. mujeres para hacer negociaciones, magistradas, piensen en Señores, La capacidad señores, es demasiado amplia de la mujer, mucho más que el hombre, porque Este la mujer programa puede terminó. pensar varias cosas al mismo tiempo. Claro, Los ellos hombres no no. pueden, se enfocan Los en hombres uno no solo. bailan y comen chicle al mismo tiempo. Las mujeres hacemos 10 cosas. Sí, eso es la cosa. Entonces Señores, tenemos la capacidad bien magistrada, desarrollada. la invitación queda abierta. Claro. Pongan la Estamos para fecha servirle. y de verdad que tenemos que volver a hacer otro programa como este. Muchísimas gracias. ustedes. Y me imagino yo que mi amiga Grisel Sánchez debe estar fascinada con el tema, pero usted tendrá la oportunidad de desahogarse como usted quiera en el espacio que sigue. Desahógate RD. Sol 106.5, la más interactiva.